A lo largo de la historia de la humanidad, la ciencia ha sido nuestra herramienta más poderosa para comprender el mundo que nos rodea. Desde los secretos ocultos en las profundidades del océano hasta los enigmas del cosmos, los científicos han dedicado siglos a desentrañar las leyes que gobiernan el universo. Sin embargo, incluso hoy, en una era de avances tecnológicos asombrosos, existen misterios que continúan resistiendo la explicación. Estos enigmas desafían nuestro conocimiento y nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir. Hoy exploraremos algunos de los grandes misterios de la ciencia que hasta ahora permanecen sin resolver. Imagina mirar al cielo nocturno y contemplar la inmensidad de las estrellas. Aunque hemos aprendido mucho sobre el espacio, hay algo fundamental que sigue siendo un misterio: la materia oscura y la energía oscura. Los astrónomos han comprobado que la materia visible, aquello que podemos observar directamente, constituye solo una pequeña fracción del universo. El resto está formado por materia oscura y energía oscura. Entidades que, aunque no podemos ver ni tocar, influyen en el comportamiento de las galaxias y en la expansión del universo. A pesar de los numerosos experimentos y teorías, nadie sabe exactamente qué son ni cómo funcionan. Su naturaleza y composición siguen siendo uno de los mayores desafíos de la física moderna. Pero los misterios no están solo en el espacio exterior. En nuestro propio planeta, el océano guarda secretos insondables. Se estima que más del 80% de los fondos marinos permanecen inexplorados. En sus profundidades existen criaturas desconocidas, ecosistemas únicos y procesos geológicos que aún no comprendemos completamente. Por ejemplo, la forma en que ciertos animales sobreviven en condiciones extremas de presión y oscuridad, o cómo se forman las chimeneas hidrotermales que liberan minerales y sostienen formas de vida extraordinarias, son preguntas abiertas. El océano es un recordatorio constante de que, aunque vivimos en la superficie de la Tierra, aún sabemos muy poco sobre lo que ocurre bajo las olas. Otro enigma fascinante es el origen de la vida. La teoría más aceptada sugiere que la vida comenzó a partir de moléculas simples que, de alguna manera, se organizaron para formar estructuras más complejas, capaces de replicarse y evolucionar. Sin embargo, el proceso exacto mediante el cual la materia inerte se transformó en materia viva sigue siendo un misterio. Fue en las profundidades del océano, cerca de fuentes hidrotermales, o quizás en charcos cálidos bajo la atmósfera primitiva. ¿Fue resultado de un accidente único o podría haber ocurrido en otros lugares del universo? La pregunta sobre cómo comenzó la vida es uno de los grandes interrogantes que la ciencia aún no ha logrado responder. La conciencia humana es otro misterio profundo. Sabemos que el cerebro controla nuestros pensamientos, emociones y sentidos. Pero, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Cómo surge el sentido del yo? La experiencia subjetiva de estar vivo y de percibir el mundo. Los neurocientíficos han identificado regiones del cerebro relacionadas con distintos aspectos de la conciencia, pero no existe una explicación definitiva sobre cómo los procesos físicos en el cerebro se traducen en experiencias subjetivas. Este enigma ha llevado a debates filosóficos y científicos durante siglos, y sigue siendo uno de los mayores desafíos en la comprensión de la mente humana. El tiempo mismo es un concepto que desafía la explicación. Para la física clásica, el tiempo es una magnitud que avanza de manera uniforme y lineal. Sin embargo, la teoría de la relatividad de Einstein demostró que el tiempo puede dilatarse y contraerse según la velocidad y la gravedad. Pero, ¿por qué existe el tiempo?
¿Por qué parece avanzar en una sola dirección, del pasado hacia el futuro? Este fenómeno, conocido como la flecha del tiempo, está relacionado con el aumento de la entropía. Pero el motivo fundamental por el que el tiempo fluye de la manera que lo hace sigue sin estar claro. La paradoja de Fermi es otro ejemplo de los grandes misterios de la ciencia. Sabemos que el universo es inmenso y contiene miles de millones de estrellas, muchas de las cuales tienen planetas en zonas habitables. Si la vida inteligente es común, ¿por qué no hemos encontrado señales de otras civilizaciones? ¿Estamos realmente solos en el universo o simplemente no sabemos cómo buscar correctamente? Las posibles respuestas van desde que la vida inteligente es extremadamente rara, hasta que las civilizaciones tienden a autodestruirse antes de poder comunicarse con otras. Mientras tanto, el silencio del universo sigue siendo una incógnita. En la física fundamental, la unificación de las fuerzas es un desafío pendiente. La mecánica cuántica y la relatividad general son dos teorías que explican el universo a escalas diferentes, pero son incompatibles entre sí. Los científicos buscan una teoría del todo que logre unir la gravedad con las demás fuerzas fundamentales, pero hasta ahora esa búsqueda ha resultado infructuosa. Los intentos incluyen teorías como la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, pero ninguna ha sido verificada experimentalmente. La salud humana también encierra grandes misterios. Aunque los avances médicos han permitido curar muchas enfermedades, aún existen condiciones para las que no tenemos cura ni explicación clara. El cáncer, por ejemplo, es una enfermedad compleja con múltiples causas y comportamientos impredecibles. La forma en que ciertas células se transforman y logran evadir los mecanismos de defensa del cuerpo es un campo de investigación activo, pero aún hay mucho por descubrir. Del mismo modo, los trastornos mentales, las enfermedades autoinmunes y los procesos de envejecimiento siguen siendo áreas donde la ciencia busca respuestas. Incluso en el reino de la matemática existen enigmas sin resolver, como la hipótesis de Riemann, que trata sobre la distribución de los números primos, o el problema del colapso de la función de onda en la mecánica cuántica. Estos misterios, aunque abstractos, tienen implicaciones profundas para nuestro entendimiento del universo y el desarrollo de nuevas tecnologías. A través de estos ejemplos, queda claro que la ciencia es un viaje sin fin. Cada pregunta respondida genera nuevas incógnitas, y cada descubrimiento abre puertas a misterios aún más profundos. La curiosidad humana nos impulsa a explorar, a formular teorías y a buscar explicaciones, pero también nos enseña humildad ante la inmensidad de lo desconocido. Estos grandes enigmas nos recuerdan que, aunque hemos avanzado mucho, aún estamos al principio de nuestra travesía para comprender el universo. Quizás, en el futuro, algunas de estas preguntas encuentren respuesta. Tal vez descubramos la naturaleza de la materia oscura, el origen de la vida, o incluso contactemos con otras civilizaciones. Pero mientras tanto, los misterios de la ciencia siguen inspirando asombro, creatividad y el deseo de saber más, porque al final, la búsqueda de respuestas es lo que nos define como especie y lo que nos llevará poco a poco a descubrir los secretos más profundos del universo.